los aspectos clave que podría tener para convertirse en ese perfil ideal que dice María, Ujú. ¿cuáles crees que serían? Experiencia pedagógica, Ujú. creatividad y conocimiento del sector. Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Learning Advisors, el podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. Hoy tenemos con nosotros a María Costa Vázquez. María es una destacada profesional en el campo de la edición de contenidos didácticos y la formación. Con una sólida formación académica, es licenciada en Filología Hispánica y cuenta con másteres en edición y en educación y TIC. Su amplia experiencia en el ámbito editorial y en el desarrollo de proyectos de formación multiformato la ha llevado a ocupar el puesto de responsable de contenidos editoriales en Ideas Propias Editorial. Como filóloga hispánica y especialista en dirección y gestión de proyectos e-learning, María ha dedicado los últimos 15 años de su carrera profesional a trabajar en una editorial especializada en la publicación de materiales didácticos en diferentes formatos. Durante este tiempo, ha liderado proyectos editoriales, ha participado en la corrección de textos y ha desempeñado diversas funciones relacionadas con la edición de contenidos. María se destaca por su pasión por la formación continua y su constante deseo de aprender. Su compromiso con la excelencia se refleja en su dedicación como lectora real y correctora vocacional, brindando un enfoque minucioso y riguroso en la corrección de textos. Además, está familiarizada con las últimas tendencias en edición multimedia y se encuentra inmersa en el apasionante mundo de las marcas de corrección. Si quieres conocer cómo es el mundo de la creación y edición de contenidos didácticos y qué necesitarás para ser quizás tú uno de esos creadores o creadoras, quédate con nosotros. El episodio de hoy está patrocinado por Tu Formación Importa, un proyecto que conecta la oferta formativa disponible a nivel nacional con las necesidades de aprendizaje y actualización continua de profesionales y personas trabajadoras. Si como profesional de la formación quieres formar parte de este proyecto o como entidad de formación necesitas ayuda en la captación de alumnos, ponte en contacto con Tu Formación Importa a través del formulario de su web www.tuformacionimporta.com. ¡Empezamos! Hola María, bienvenida a un nuevo episodio de Learning Advisors. ¿Qué tal? Muy bien, gracias Juan Diego. Pues encantada de que me hayáis invitado a Learning Advisors y encantada de estar contigo de nuevo para hablar de eso, de los contenidos formativos, de la formación profesional para el empleo y de todo lo que nos gusta. Bueno, ¿y cómo van las cosas por Vigo? La única ciudad gallega que se ve del espacio, al menos por lo menos en Navidades, ¿no? Pues muy bien, y se seguirá viendo después de los últimos resultados electorales. Seguiremos siendo pues la ciudad navideña por excelencia del mundo. Y viva Vigo, como dice Abel Caballero, fenomenal. Bueno, pues viva, ya sabes que estamos aquí al norte un poco enfrentados, aunque somos amigos, pero bueno, Estamos desde Coruña. enfrentados, pero nada. Hay esos duelos amistosos, que todos somos gallegos. Eso, que sean todos así, sí. Mm. Bueno, aunque ya he hecho la presentación formal que hago habitualmente, la pregunta, ¿quién es? ¿De dónde viene y de dónde va? María Costa. Madre mía, pues María Costa, como decías en la presentación, pues soy una lectora. Desde los 4 años que empecé a leer he devorado libros y siempre me han interesado, pero me ha interesado desde la parte de cómo se hace un libro, cómo presentar un buen contenido para un lector y cómo es todo el proceso de edición. Y nada, soy una Ujú. apasionada del mundo de las letras, pero también del mundo digital. Soy una humanista digital, soy un perfil de humanidades digitales que creo que pues, es muy importante hoy en día y es un perfil muy buscado en el mercado laboral. Y también pues, me encanta todo lo relacionado con la educación y la formación. Por eso desde hace más de 15 años pues, me dedico a este mundo, ¿no? A la edición de contenidos para la formación, para el empleo. Vale. Pues vamos a empezar un poco aclarando, porque a veces los títulos parece que todos entendemos qué hace cada uno y tal, pero no siempre es así. ¿Qué es y qué hace una responsable de contenidos editoriales en una editorial dedicada a temas de formación? Pues nada, busco perfiles de autor, perfiles que creen contenido didáctico, contenido formativo para desarrollar esas especialidades formativas de la Fundae y del SEPE, certificados de profesionalidad. Busco autores, talentos, reviso sus originales, creo con ellos y construyo textos que son idóneos tanto para el alumnado como para todo el personal docente, ¿no?, que imparte esos cursos. Y pues intento desarrollar tanto esos contenidos en formato manual como también hacer diseños de los cursos e-learning, ¿no?, a través del Ujú. diseño instruccional. Muy bien. En tu papel de diseño y desarrollo con los cursos en todos estos años, quizás cuáles han sido los principales desafíos a los que te has enfrentado o que sigue siendo diarios, Mm, no sé. mm.
Pues yo creo que también el desconocimiento por parte de las empresas de todo lo que es la formación y learning, ¿no? Yo creo que la falta de competencias tecnológicas. En la pandemia se vio de forma muy clara cuando toda la formación presencial pasó a ser virtual, pues esas Ujú. carencias, ¿no? Dentro pues eso, de los centros de formación o los centros educativos. Yo creo que ahí necesitaron a marchas forzadas ponerse las pilas, ¿no? El e-learning no es algo que surja, que sea una nueva tecnología, sino que lleva con nosotros muchos años, más de 25 años. Ujú. Pero sí que es cierto que como que estamos como muy ahí estamos petrificados en una educación tradicional, con ciertos procesos tradicionales, presenciales, y la verdad es que el e-learning incorpora pues lo bueno de la formación presencial con lo bueno de la formación online, ¿no? Esa rotura de barreras geográficas, temporales y todos pues los beneficios que supone esta nueva modalidad. Quizás eso, la falta de competencias tecnológicas o digitales por parte de centros y alumnados, sea la principal traba que nos encontramos a la hora de desarrollar contenidos o cursos e-learning. Ajá. Y a la hora de eso, de diseñar contenidos, ¿cuáles son didácticos, me refiero Ujú. en concreto, cuáles son las principales consideraciones específicas que debemos tener en cuenta, sea para nosotros propios o sea porque alguien como ideas propias nos los encarga? Bueno, a ver, si quieres ser autor de contenidos e-learning, primero tienes que tener conocimientos especializados o conocimientos profundos sobre un tema, una materia, ¿no? En Ujú. la que vas a desarrollar esa formación. Tienes que estar familiarizado con con los conceptos y con pues, las mejores prácticas dentro del campo laboral, ¿no? En el que te marques, para poder así transmitir una información precisa y actualizada. Después, si quieres ser autor de contenidos, es importante que tengas experiencia pedagógica, es decir, experiencia en la creación de materiales educativos y en la presentación de esa información pues, de una manera clara y estructurada. Es Ujú. decir, debes saber cómo diseñar ese contenido para que sea comprensible y atractivo para el público objetivo, que en este caso son los alumnos, utilizando también para ello pues, métodos pedagógicos efectivos. Después es muy importante, si es formación profesional para el empleo, que tengas experiencia en la empresa. Es decir, el objetivo es que nosotros recualifiquemos a los trabajadores o adquiramos nuevas competencias según el mercado laboral, que es tan cambiante. Y a demanda también de las organizaciones. Por eso es importante que el autor de contenidos sepa pues, qué demandan esas organizaciones o cómo está Ujú. el mercado laboral, para poder enfocar esos contenidos de acuerdo con esos criterios. Después es importante la capacidad de investigación, es decir, un buen autor de contenidos debe tener habilidades de investigación sólida, debe ser capaz de hacer una buena curación de contenidos, de recopilar información, de que Ujú. esta información sea fiable y de aportar contenido preciso y estar respaldado también por datos verificables, ¿no? Y después ser adaptable y versátil, como nos piden en todos los puestos de trabajo, ¿no? Dado que la formación de profesional para el empleo pues, es tan cambiante, pues el autor de contenidos pues, también tiene que ser capaz de adaptarse a ese mundo tan cambiante y tan modificable, ¿no? Después, habilidades de comunicación. Todo autor y toda persona tiene que tener unas habilidades de comunicación, sobre todo de redacción, sólidas, y tiene que saber transmitir por escrito, tanto por escrito como oralmente, pero estamos Ujú. hablando de desarrollo de contenidos, pues de una manera clara y concisa. Además, tiene que ser capaz de explicar conceptos complejos de manera accesible para todo el estudiantado. Y después, por supuesto, ser creativo, como nos piden siempre, que no es tan fácil. La capacidad de crear ideas originales y creativas es otro aspecto muy valioso en un autor de contenidos. Esto, pues, eso puede ayudar a que el material de formación pues, sea más interesante, sea más atractivo, tanto para los docentes que imparten ese material que tú creas, como Ujú. para los alumnos. También facilitará pues, la adquisición de esos objetivos de aprendizaje por parte del alumno. O sea que casi nada. Claro, es que Creatividad, habilidades de comunicación, todo. estabas haciendo enumerando y digo, aún sigue, digo, me imagino a alguien con una capa para poder hacer todo eso, o sea, alguien que medio superhéroe, porque no son pocas cosas, ¿eh? Claro, después está si queremos un Batman, tenemos un Robin, ¿no? Que en este caso somos los editores, los que ayudamos a Ajá. ese autor a construir ese texto, ¿no? El autor es el especialista o el experto en esas materias, en esas familias profesionales o áreas profesionales, pero el editor es experto en edición, es decir, sabe cómo presentar un contenido para que llegue de forma muy directa, atractiva y con engagement, y que los alumnos se sientan motivados en ese formato, ¿no? Tan especial como puede ser un libro o como también puede ser un curso e-learning, ¿no? Después está también el diseñador instruccional, que le da forma a ese contenido, digamos, en bruto, original,
y lo transforma en un curso e-learning, ¿vale? El diseñador instruccional, pues sabemos que es el que da una estructura clara y precisa al contenido, el que diseña los materiales, selecciona los recursos y todo el sistema evaluativo, ¿no? Entonces tiene mucho que ver en todo el proceso de creación o edición de contenidos formativos. Entonces sí que buscamos un superhéroe que sepa mucho sobre determinadas materias y que tenga pues cualidades pues de habilidades de comunicación, pues que tenga experiencia pedagógica, experiencia en la empresa, pero también está bajo la tutela de un editor que le va a guiar en todo el proceso de creación de contenidos. Entiendo yo que, o sea, una cosa es hacer contenidos para libro, ¿no? Para papel, o sea, para ser Ujú, leídos y más, y otra cosa es hacer contenidos en learning. O sea, ujú. entiendo que las competencias o lo que alguien tiene que saber, incluso la forma de exponerlo, cambia bastante, ¿no? Quizás para más complejo, entiendo yo. Sí, a ver, sí, el libro cada vez ha dejado de ser más plano, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Ideas Propias Editorial, en los libros que publicamos, incorporamos códigos QR que te llevan una selección de recursos Ujú. multimedia, o también publicamos libros pues, en formato audio o libros digitales, ¿no? Incluso libros digitales enriquecidos. Entonces, también el concepto del libro ha cambiado durante los últimos años, pero sí que es cierto que en un contenido e-learning al autor se le pide pues, que sea mucho más directo, un lenguaje, digamos, más informal, que aporte más recursos, que pueden ser interactivos o que incluya más recursos complementarios, ¿no? PDFs, vídeos, audios que pueden ser trasladados al curso. Ujú. Entonces, la concepción es diferente, el proceso de edición es diferente también. En un proceso de edición de libros como más pausado, más costoso, también intervienen más intermediarios, ¿no? Es decir, Ah, interviene el impresor, el distribuidor, el maquetista, el diseñador gráfico. Entonces es como un proceso más pausado, más tradicional. En el contenido e-learning, pese a que también interviene un diseñador gráfico, porque hay que crear esos recursos gráficos, esos recursos didácticos visuales, infografías y demás para complementar el contenido teórico, quizás sea más rápido. También las actualizaciones, cuando se hace una segunda edición de un libro, es más costoso también, ¿no? Porque tienes que descatalogar la primera edición, volver a maquetarla, actualizar los contenidos. En formato digital es mucho más fácil y mucho más directo y rápido, ¿no? Entonces, pues bueno, las dos formas de creación de contenidos tienen sus pros y sus contras, ¿no? y bueno, está también pensando ahora que ya dijiste el tema de actualizar. Claro, que ahora mismo, desde hace años, la obsolescencia de un material didáctico, en muchos casos es muy, o sea, cada nada, o sea, es cuestión Cada nada. de, a veces de meses, depende, y hay cosas que si vas a cosas muy especializadas de última generación, de semanas. Sí, sí, Eh, sí, totalmente. claro. Sobre todo en temas de legislación o, por ejemplo, nosotros tenemos un catálogo bastante amplio de contratación laboral o de temas de laboral, ¿no? Que Ujú. continuamente están cambiando. También en temas educativos, la LOE, la LOCSE, la LOMLOE, siempre tenemos que estar actualizando el catálogo. Yo creo que un buen editor no es aquel que crea muchos contenidos y los pone a disposición del público, sino también el que mantiene actualizado su catálogo, ¿no? Ujú. Entonces, una gran parte de nuestro trabajo es mantener actualizado nuestro catálogo, ¿no? No podemos servir libros y ponerlos a disposición del público o también generar contenidos e-learning y ponerlo a disposición de otras empresas, pues contenidos que están obsoletos o que, pues eso, que se quedan, tienen material derogado, leyes derogadas y demás. Entonces, eso es una gran parte de mi Vuestro tarea trabajo. diaria, pues eso, revisar que todos los contenidos estén actualizados, que es lo que dices, ¿no? Que muchos están, los pones en circulación hoy y dentro de 2 meses, sobre todo legislación alimentaria, laboral y educativa, sanitaria, todo está como en proceso pues de ser actualizado, ¿no? Bueno, o sea, acabas de destacar uno de los aspectos importantes para que un material sea relevante, que es la actualización, pero Ujú. si vamos a otros, ¿qué diferencia a lo mejor un material didáctico de otro para que éste sea más efectivo a la hora de que el aprendizaje sea mejor y relevante también, pues, en su área? Yo creo que un buen diseño instruccional. Hay muchas Ujú. empresas o muchos proveedores que ofrecen un material e-learning cuando no es e-learning. Yo me sigo encontrando este tipo de empresas que suben a Moodle unos PDF y dicen que es e-learning. No es e-learning. Un e-learning tiene que pasar por un diseño instruccional, es decir, un diseñador instruccional que proporcione una estructura clara y organizada del curso, que defina los objetivos de aprendizaje, que defina el contenido del curso y la secuencia de las lecciones. También que alinee el contenido con los objetivos de aprendizaje del curso, que estén alineados tanto con los contenidos como con las actividades evaluativas. ¿Esto qué asegura? Pues que los estudiantes adquieran los conocimientos y las habilidades específicas
que se pretenden enseñar y que puedan también aplicarlos en situaciones prácticas, en la vida real o en su vida profesional. También lo que te comentaba antes del engagement y la motivación, incorporar estrategias y técnicas para mantener el interés y la motivación de los estudiantes a lo largo del curso es algo fundamental que tienen que tener los contenidos y que tiene que proporcionar también el diseñador instruccional. Puede ser a través de elementos interactivos, de gamificación, de casos de estudio, de ejercicios prácticos, pero debemos poner a disposición del alumnado y del docente pues, materiales que provoquen ese tipo de engagement, porque uno de los digamos, de nuestros retos en e-learning es bajar esa alta tasa de abandonos que tenemos, ¿no? Aún hoy en día. Y después también los cursos tienen que ser totalmente accesibles, es decir, da igual la condición de las personas, sea cual sea sus condiciones específicas, tenemos que proporcionar materiales totalmente accesibles, usables y que cualquier persona, sea su condición la que sea, pueda acceder a esos materiales sin ningún tipo de problema, ni de traba, ni de bloqueo. Mira, y una pregunta respecto al diseño instruccional, mientras estabas comentando lo del engagement y todo eso. El diseñador instruccional tiene que saber, claro, ya no son contenidos solo, o sea, sino que tiene que pensar en que esos contenidos se van a dar de una determinada forma. No es lo mismo un curso 100% asíncrono, sin intervención, sin webinar, no es lo mismo un curso tutorizado que sin tutorización. Es labor del diseñador instruccional también generar, o sea, pensar en estrategias y generar eso, lo que decías, los materiales, los recursos para que un tutor, un dinamizador tenga herramientas para eso, para mantener esa conexión de los alumnos. Sí, a ver, nosotros siempre tenemos que tener esa información, ¿no? De pues el grupo al que se dirige el curso e-learning en cuestión para eso, adaptar los materiales. De hecho, el análisis que se hace al principio de un proyecto e-learning es ese: cuáles son los destinatarios, cuál es el objetivo de aprendizaje del curso y cuál va a ser el índice de contenidos, ¿no? La secuencia de lecciones que vamos a desarrollar. Después tenemos que proporcionar todos los documentos, los contenidos y todo el diseño y esa estructura clara y concisa para que después dinamizadores, tutores o quien imparta el curso pues tenga, digamos, todo ese contenido a su disposición para que los alumnos para utilizarlo y demás. Después otra cosa está el ritmo de cada alumno, ¿vale? Habrá alumnos que avancen más rápido, que tengan más conocimiento que otros. Por ejemplo, en formación para el empleo es bastante complicado porque el grupo de alumnos al que se dirige la formación para el empleo es muy heterogéneo. Es decir, en un curso de pues Photoshop podemos tener alumnos que pues tengan nociones de diseño gráfico y otros que no tengan ni idea y que se apunten a esa especialidad formativa o esa acción formativa porque quieran aprender. Entonces, digamos que el nivel es diferente, parte de diferente punto, ¿no? Pues siempre tenemos que incluir pues, pruebas iniciales de conocimientos o para que veamos desde dónde partimos, y después la labor del tutor o del dinamizador es proporcionar también herramientas para nivelar a los alumnos. Es decir, para aquellos que van más flojos en un tema, pues darle las herramientas para que no lo estén. Después hay otras herramientas tecnológicas que te dicen, ¿no? Y que directamente pues trazan una ruta de aprendizaje para los alumnos y que directamente pues ya les indican qué es lo que tienen que hacer o estudiar o ver o leer para alcanzar esos objetivos de aprendizaje, ¿no? Pero sí, el diseñador instruccional tiene todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje en cuenta a la hora de diseñar un curso. Mira, yo hago memoria y a lo mejor hace 20 y pico años, pues a lo mejor hice mi primer curso online, no sé, llamarlo learning, lo que quieras, ¿no? Generalmente era una plataforma Moodle, que sigue siendo una de las plataformas utilizadas, pero si lo comparo con muchos de los que hago hoy en día, ha cambiado mucho. Y la pregunta por ahí, o sea, ¿cómo ha cambiado, en qué ha evolucionado tanto el diseño instruccional como el learning en general? ¿Y cuáles ves tú que son las tendencias actuales? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que lo que dices tú, yo también hace 25 años, cuando hice mi primer curso e-learning de Quark Express, me acuerdo, eso era, lo que te comentaba antes, ¿no? Me subieron unos PDFs y ya está, ese era mi curso e-learning. Después tenía que contestar un cuestionario y listo, ya tienes tu certificado de Quark Express. ¿Sabía Quark Express? No. ¿Alcancé los objetivos de aprendizaje? No. De hecho, ahora abro Quark Express, que ya no se utiliza, pero no sería capaz de hacer absolutamente nada. Hoy día pues las cosas pues han cambiado, ¿no? También porque ha cambiado nuestra mentalidad, somos cada vez más tecnológicos, más digitales, también se personaliza mucho más todo, pues
plataformas como Netflix, Spotify ya te recomiendan pues qué tienes que escuchar, qué tienes que ver, también en el aprendizaje, ¿no? De hecho, el aprendizaje va muy en la línea de esas plataformas, ¿no? De Spotify, de Netflix, ya te dice qué tienes que estudiar según tus conocimientos, ¿no? Entonces, pues ese tipo de plataformas que LXMP, creo que sí, 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 Learning Platforms de experiencia del usuario, ¿no? sí, sí, sí. Que analizan la experiencia del usuario y te indican qué tienes que aprender en cada momento, es la tendencia, ¿no? También pues el microlearning, cada vez tenemos menos tiempo y cada vez nuestro ritmo de vida es frenético. Pues entonces esas píldoras pequeñitas que puedes ver a través del móvil o a través de tu tablet, en cualquier sitio y lugar, en el metro, en el bus, por la calle, pues son cada vez más efectivas, ¿no? Y bueno, la inteligencia artificial también está a la orden del día. Entonces, pues bueno, es otra de las tendencias dentro del e-learning, pues cada vez se crean contenidos de forma más rápida gracias o no gracias a la inteligencia artificial. Y bueno, es otra de las tendencias de esta modalidad de enseñanza-aprendizaje. Y después también la adaptabilidad de todo el mundo, ¿no? Yo creo que la pandemia marcó un antes y después también en la forma en la que vemos la educación. Antes estaba todo como muy petrificado, la educación era presencial, la gente no confiaba mucho en el e-learning, y eso lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto, como que el valor de los certificados o de esos diplomas, de esos cursos online no valía mucho. Ahora está a la orden del día, y también hizo mucho también universidades grandes en España, como pueden ser la UNIR o la UOC, que establecieron también pues, que eran 100% online y que son 100% online, y que, pues bueno, también ayudaron a que el mundo del e-learning se vieran de otra manera. Entonces, pues estamos avanzando también a pasos más agigantados desde hace 2 años, gracias a la pandemia. Claro, yo veo todo esto y me imagino que tu labor en estos años también se ha complicado mucho. Uh-huh. Porque decimos que si antes un contenido podían ser años que no hacía falta actualizarlo porque seguía siendo vigente. Que antes teníamos 4 formatos, o 3, o lo que Uh-huh. sea. Que no había que andar con aprendizaje adaptativo, ¿no? Que el curso era lineal y lineal. Que, o sea, que muchas cosas. Uh-huh. Y que ahora, o sea, todo es muchas más cosas y mucho más rápido. Justo. Claro. ¿Cómo se puede afrontar eso? O sea, aparte, antes un contenido, un curso X, pues podía a lo mejor utilizarse muchas veces. Que Uh-huh. ahora pues si voy a temas económicos también, ¿no? Pero rendimiento, a Uh-huh. eficiencia del esfuerzo es mucho menor. Y entiendo que incluso dentro, como cualquier industria, también bueno, ahí está la competencia, ¿no? De tal. ¿Cómo, o sea, cómo hacéis o sea, cómo se hace para poder adaptarse a eso? Y digo desde el punto de vista de poder seguir ahí, Uh-huh. pues dando respuesta a las necesidades, pues eso, con algo Uh-huh. mucho más, un mundo mucho más complejo. Yo creo que cada vez más tenemos en cuenta las necesidades formativas de la gente. Es decir, antes, pues lo que comentas, ¿no? Publicamos los típicos cursos de administración y gestión, comercio y marketing y sanidad, y ya está. Ahora escuchamos mucho a las empresas, al mercado laboral, también investigamos mucho de pues, cuáles son las profesiones del futuro, pues siempre analizamos la opinión de los alumnos y de los docentes para poder producir cada vez mejores materiales, y bueno, nos adaptamos también a las circunstancias tan cambiantes del mercado. Yo creo que eso es una labor de investigación, y sobre todo pues intentamos cubrir todas las áreas formativas. Antes, lo que te comentaba, pues publicábamos a lo mejor muchos temas de administración y gestión, porque era como la familia profesional potente ahí del SEPE, y ahora no, ahora ya cubrimos varias áreas, desde pues transporte y mantenimiento del vehículo, servicios socioculturales, que también es una de las áreas grandes y cada vez está teniendo más salida, transporte sanitario y sobre todo cada vez más informática y comunicaciones, ¿no? Entonces intentamos cubrir cada vez más y abarcar mucho las áreas en las que se quiere formar la gente, y escuchamos mucho también a cómo va el mercado, ¿no? Entonces, pues intentamos estar ahí, ¿no? Y cada vez más mejorar nuestros materiales a través de esa opinión y de ese feedback que nos dan los centros, los docentes, los alumnos, los lectores. Yo entiendo por lo que dices tú, la familia esa, la de administración y gestión, que era Mm. la más fuerte. Yo creo que lo que se ha hecho es que desde hace años lo que es cierto es que la formación ha cuajado en todos los perfiles, en todos los ámbitos Mm. profesionales, y antes quizás los que estaban más en contacto con quien contrataba la formación, o sea, con la parte Mm. administrativa, que es la que bueno, está fuera del día a día de veces de muchas empresas, simplemente es un staff,
eran los que quizás contrataban y por eso quizás tenía más desarrollo. No sé si puede ir por ahí la cosa. Claro, efectivamente. Antes, pues eso, los que contrataban eran de administración y gestión y necesitaban reforzar sobre esa área, sobre Excel, Conta Plus, Factura Plus, contabilidad para pymes, y se Word olvidaban y de cosas otras, de estas. Word. Claro. Y realmente ahora un aprendizaje en Word o en Excel se sigue demandando, pero realmente es mm, innecesario, ¿no? Hoy Ya. día, si tienes unas competencias digitales básicas ya. Entonces, pues bueno, se intenta cubrir o recualificar en otras áreas que están aún pues, en vía de expansión, como puede ser Big Data, Business Intelligence, inteligencia emocional, incluso otros que son menos atractivos como tanatopraxia, tanatoestética, pero que son igualmente un, un Necesarios. punto Claro. necesarios y que también tendremos que cubrir ese hueco, ¿no? De hecho, hoy estuve revisando esos contenidos porque hay muchos alumnos comprometidos con esos cursos. Entonces, pues bueno, también cursos de programas informáticos, aún lo sigue habiendo, pero quizás un poco más complejos, AutoCAD o programas de pues Java, HTML5, ese tipo de lenguajes, ¿no? De programación, que sigue siendo también algo muy fuerte. Antes no se veía tanto, ahora sí que la gente se forma online en ese tipo de temáticas. Entonces, pues bueno, sí que hay que tener en cuenta la diversidad de perfiles que tenemos, ¿no? Tanto los trabajadores en activo como los que están en situación de desempleo. Mira, yo sabes que soy muy curioso y en temas Mm. así de negocio y tal me gusta. Y la pregunta que te voy a hacer no sé si la puedes responder como tal, pero a la hora de generar un material didáctico, Ujú. quizás cuáles son las fases o qué recursos son los que consumen mayor recursos económicos, o sea, son más caros para Ujú. producir. A ver, yo creo que un buen autor, ¿no? Un buen autor también vale dinero, ¿no? Y también Sí, sí. vale, su tiempo vale dinero, y si queremos que cumpla todos los requisitos que te comentaba al principio, pues obviamente tenemos que darle valor a esa persona que crea, ¿no? Es un creador y nos aporta esos contenidos que van a ser únicos y van a ser muy valiosos para justamente aumentar la propiedad intelectual de otras personas, ¿no? Entonces le damos mucho valor a eso. Y Ujú. después todo el proceso productivo. Mucha gente desconoce, y sobre todo pues autores noveles que trabajan con nosotros, desconoce todos los perfiles que están en una editorial. En primer lugar, pues eso, el editor o el diseñador instruccional en el caso de los cursos e-learning, el maquetista, el diseñador gráfico, la persona que monta los cursos en una herramienta de autor, también aquel que los configura en Moodle, soporte técnico también, si pues, aporta servicios e-learning como puede ser una plataforma, una aula virtual o lo que sea. Después un gestor de proyectos, un corrector, si hablamos de edición, un corrector de estilo, un corrector ortotipográfico, y después, si hablamos de manuales, pues el distribuidor, el impresor y todo, ¿no? O sea, es decir, son diferentes perfiles que forman parte de todo el proceso. Si queremos que un buen material, pues ponerlo a disposición de todos los destinatarios, necesita pasar por diferentes tipos de profesionales. Entonces yo creo que hay, por ejemplo, en Ideas Propias Editorial sí que lo tenemos como muy a fuego, ¿no? Marcado como nuestro sello de identidad. Hay que darle valor al creador de contenidos, pero también debe pasar por un proceso en el que intervienen varias figuras, ¿no? Tanto el editor, que es como un humanista digital, como el diseñador gráfico, que se encarga de darle un aspecto estético unificado y demás a todos los recursos didácticos planteados, y después pues diferentes figuras, ¿no? Que tienen ya más que ver con aspectos técnicos. Vale. Después, por supuesto, comercial y todo lo que hay en una empresa, ¿no? Contabilidad, administración y todo para que esa maquinaria funcione. Es bastante difícil. No, bueno, a ver, la pregunta iba con dos aspectos. Uno es, ya imaginabas, hacer consciente de que a veces las cosas parecen muy fáciles, que hacer un Mm, material o hacer algo es esto, pero mm, es que todo lo que implica, porque no es lo mismo hacerlo, que tú lo hagas para tu aula, que no claro. entrar a un proceso profesional, ¿no? Editorial, Mm, que bueno, que ya exige por mil razones, pues la participación de mucha más gente. Pero me quedó una cosa que es el tema del vídeo, que cada vez es más importante, ¿no? Eh, claro, o sea, los cursos de hace años tenían una edición impecable de vídeo. Impecable me refiero súper profesional. Pero a mí me consta que eso es muy caro. Siendo ahora el vídeo uno de los aspectos más importantes, ¿cómo desde empresas como la vuestra se afronta pues eso? mm, mm. A ver, tienes razón. En realidad el vídeo, pues el proceso de postproducción del vídeo y demás, pues no es que fuera caro, que también lo era, sino que también el tiempo que dedicabas, ¿no? Claro.
En nuestro caso sí que facilitamos herramientas a los autores para que graben sus propios vídeos, porque Bien. creemos que eso aporta valor. O sea, no voy a coger un vídeo de un repositorio como YouTube o Vimeo si tengo un autor experto en esa materia que me puede explicar a lo mejor un concepto complejo en formato vídeo que es siempre más digerible para el alumnado, ¿no? Le facilitamos herramientas como por ejemplo Loom, que es una herramienta súper fácil de utilizar, que todo el mundo no tiene que instalarse nada, que puedes darle un clic y ya está, y después ese vídeo pasa por un proceso de De edición. edición, ¿no? Sí. Tenemos expertos en diseño gráfico y en edición de vídeo en el equipo y lo hacen de una manera súper buena, con un diseño también muy unificado y muy didáctico, ¿no? Aparte tiene que ser accesible, todos nuestros vídeos son accesibles, es decir, tiene Subtitulado. su transcripción textual, sus subtítulos y demás. Entonces sigue siendo un proceso un poco largo, pero es necesario para lo que te comentaba antes, ¿no? Que todos los recursos sean totalmente accesibles y sobre todo pues que todos los cursos tienen que tener diferentes recursos, tanto en audio como en vídeo, como recursos interactivos, como todo, ¿no? Entonces, pues sí, ese proceso, de hecho, nuestros autores, lo primero que le decimos es, te voy a enseñar qué tienes que hacer para facilitarnos un vídeo. Este vídeo tiene que ser de corta duración, de 1 o 3 minutos, no más, porque si no, el nivel de atención del alumnado baja. Baja. Así es como te lo tienes que presentar, nada de camisetas de rayas, todo en formato, en el formato que te presentamos, cuida el fondo, que no es mi caso en el día de hoy, pero le damos unas nociones básicas, ¿no? De cómo debe presentarse. Y después, pues eso, herramientas como Loom o como otras muchas que tenemos disponibles y de forma gratuita, pues le facilitan también a los autores que no tienen pues mucha maña o mucho manejo de herramientas, pues facilitan esos vídeos. No, bueno, estoy súper de acuerdo en la forma de plantearlo. Yo creo que es la forma donde al final lo que importa es la actualización y la calidad del contenido más allá de que sea exquisitamente, técnicamente perfecto. Claro, Porque, sí. pues, El fin justifica los medios, sí, sin entonces duda. no tiene que ser sumamente perfecto, tienes que estar en un aula, en un estudio de grabación. No, No, a nosotros lo que nos importa es el contenido, lo que tú vas a decir tú, pues el valor como profesional. Entonces da igual que ujú, te lo diga en mi casa con un fondo que a lo mejor no es el perfecto, que te lo digo en un estudio de grabación. Es decir, ya no se lleva eso de contratar un estudio de grabación para... No, ya. realmente los tiempos han cambiado y también tenemos que economizar un poco Sí, por los recursos que utilizamos. súper de acuerdo. Bueno, pues hay cosas que ya has adelantado antes, pero gran parte de los que nos escuchan son formadores, autores ya o potenciales autores, ¿no? Puede ser una Ujú. línea que les interese desarrollar. Así que voy un poco con algunas preguntas relacionadas con los autores. Y es, lo primero, ¿qué criterios utilizáis para seleccionar un autor? Ujú. De contenidos didácticos, evidentemente, claro. Pues bueno, lo primero lo que te comentaba, ¿no? Verificamos pues si tiene conocimiento sobre la materia, si tiene Sí. conocimientos especializados, su experiencia pedagógica, su experiencia también en la empresa, que es súper importante, pues que esté en el mundo de la empresa para saber lo que es la formación para el empleo, su capacidad de investigación y demás, y su creatividad. ¿Cómo valoramos todo eso? Pues normalmente pedimos una prueba de redacción, aparte de verificar su currículo, de hablar con él, de explicarle el proyecto, pues pedimos una prueba de redacción para saber realmente, porque todo el mundo sabe leer y escribir, pero la gente puede tener, o un profesional puede tener unos conocimientos muy especializados sobre una determinada materia, pero es incapaz de transmitirlos correctamente porque no tiene esa habilidad de comunicación. Entonces pedimos una prueba de redacción y valoramos el potencial pedagógico y pues, sus habilidades comunicativas a través de esa prueba, ¿no? Ujú. No queremos abusar tampoco de la confianza de nuestros potenciales escritores y pedimos simplemente pues, 2 o 3 páginas sobre un determinado punto de la materia que queremos publicar, ¿no? Y ahí entran diferentes perfiles que valoran esa prueba, tanto el perfil del editor como un perfil más pedagógico, ¿no? Si lo consideramos adecuado, pues bueno, firmamos un acuerdo de colaboración con él y lo que le pedimos es que sea totalmente original, que para nosotros eso es fundamental, la originalidad de los contenidos. El alcance de la información está a un solo clic, ya lo sabemos, cada día es más fácil y ahora a través de las herramientas de inteligencia artificial generar contenidos, pero queremos que sean totalmente originales. Por eso contratamos un autor, porque si fuera de otra manera lo podríamos hacer los propios editores, que tenemos habilidades de comunicación escrita, podemos generar contenido que pueda llegar a ser válido o tenemos conocimientos sobre determinadas materias, pero queremos a un autor que escriba de forma original. Ujú. Entonces, pues bueno, siempre pasamos su contenido por una herramienta de detección antiplagio y también por la propia profesionalidad del editor, que ya tenemos un ojo, somos un rastreator, que sabemos cuando nos aporta contenido original o contenido copy-paste, ¿no?
Entonces, pues eso es lo que solemos pedir y las pruebas que solemos solicitarle a un potencial autor. A día de hoy esas pruebas son exclusivamente escritas o, por ejemplo, también le haces, oye, pues y en eso dame una píldora de 1 minuto de vídeo, por ejemplo, para Ujú. porque siendo importante ahora, pues grabar el audio, Mm, o expresarse delante de una cámara, ¿la estáis mm. haciendo o aún no? Sí, tanto de forma escrita como a lo mejor en temas más de proceso de enseñanza-aprendizaje de programas informáticos en los que los videotutoriales son totalmente Mm, necesarios, le pedimos una prueba en vídeo. Entonces le damos toda la formación de, por ejemplo, una herramienta como LOM o como ujú. otra herramienta que utilicemos y él tiene que grabarnos una pequeña píldora y nosotros después valoramos, ¿no? Entonces, sí, en determinados proyectos súper específicos, como puede ser ese o como pueden ser proyectos de idiomas, sí que valoramos mucho pues, que nos aporte no solo recursos textuales o pruebas textuales, sino también pruebas multimedia, porque Ujú. en cursos de idiomas el audio es fundamental, si no, Sí, no sí, es está imposible claro. evaluar al alumnado. Entonces valoramos todas las opciones según el proyecto. Bueno, si tuvieses que dibujarme, un prototipo ideal de tu formador actual, pensando en todo esto que decimos, de los vídeos, de bueno, todo lo que hemos hablado, evidentemente pedir podemos pedir todo, pero por concretar, a lo mejor los aspectos clave que podría tener, o que si no los tiene, sobre los que alguien debe trabajar para convertirse en ese perfil ideal que dice María, Ujú. ¿cuáles crees que serían? Bueno, yo creo que la creatividad, la habilidad de comunicación escrita y bueno, también ser consciente de en qué sector estamos, ¿no? La formación para el empleo. Porque es un sector muy específico y no es formación reglada, ¿no? Que esta también es regulada, no sé por qué en su día lo pusieron ahí en el formación no reglada, Reglada. pero sí que es cierto que tiene que ser consciente de a quién nos dirigimos. Es decir, queremos que las personas que hagan este tipo de formación o bien se recualifiquen o adquieran nuevas competencias laborales, algunas están en situación de desempleo, otras están ocupadas y estamos en ese sector, ¿vale? No es un sector educativo. Entonces yo creo que esas son las 3 cualidades con las que me quedaría. Experiencia pedagógica, Ujú. creatividad y conocimiento del sector. Vale. Yo entiendo que ese conocimiento sobre todo viene muy bien cuando hablas determinadas cosas y pones ejemplos Mm, pensando en hacia dónde va para que la persona también que se forme, ya no solo se forme en lo que está, sino que también vaya adquiriendo visión de mm. futuro, o sea, un poco por todo esto, creo. Justo, Es sobre todo en casos prácticos y demás, que solemos incluir, en nuestros materiales, pues que sepa qué casos prácticos, crear, ¿no? Tienen que estar orientados mm, en el mundo de la empresa, que tienen que estar, también muy vinculados al mercado laboral actual, o el tipo de materiales que se ponen, pues, complementario al curso, ¿no? Entonces, yo creo que es súper necesario que tenga un conocimiento avanzado de en qué sector nos movemos. sí, bueno, no sé si llamarlo competencia profesional, pero creo que es parte del engagement de un curso. Alguien que a lo Justo, mejor sí. incluso con no grandes cualidades docentes. Ujú, Si es un gran profesional, con que se comunique bien, engancha a mm. cualquiera, creo yo, Sí, ¿no? totalmente, vamos. Nosotros tenemos autores que a lo mejor no escriben de forma totalmente normativizada y que tienen bastantes erratas gramaticales, pero es que lo que nos aportan te engancha totalmente. Pero para a lo mejor darle forma al texto, ahí estamos nosotros, ¿no? Que Ya. tenemos formación en corrección de textos, tenemos una base gramatical pues muy sólida y podemos darle pues, esa limpieza, esa unificación a los contenidos. Si lo que me cuentas me gusta y me engancha, es que eres un buen autor. Entonces, vente conmigo y creamos entre los dos ese contenido, ¿no? Como te decía, es un proceso en colaboración. Un autor necesita de un editor y un editor necesita de un autor, ¿vale? Hay muchos procesos de autoedición que fracasan por eso, porque no está presente la figura del editor o no está asesorado por un profesional del mundo de la edición o del mercado del libro, ¿no? Pero en Eh, este caso, pues, si hacemos un proceso colaborativo, un trabajo colaborativo, estoy segura de que si él aporta buenas ideas y yo aporto también mi profesionalidad, pues el curso va a ser exitoso. ¿Y cómo podríamos, fomentar la innovación y la originalidad en un autor? O sea, no sé, alguien que la consideras que es un gran profesional y tal, pero que a lo mejor peca de clasismo, de no saber tal, ¿cómo podremos hacer para que sean sus contenidos más innovadores? Que a veces Ujú. no es que sea inventarse nada, quizás son las formas y la forma de exponerlo Ujú. y los medios o y Sí, bueno, y el tema de la originalidad, que ahí hay otra cosa. Todos, o sea,
poseemos un conocimiento, pero basado en conocimiento que ya, o sea, de la práctica, evidentemente, es perfecto, pero hay mucho más también que es teórico. Y cuando haces un curso, un contenido, tú posees un conocimiento profesional, a veces muy especializado, muy desarrollado en una parte, pero tienes lagunas que tienes que completar. Y parte de completarlos es pues incorporar o mirar otros contenidos. ¿Cómo podemos hacer eso? Pero manteniendo la originalidad, no cometiendo ningún delito contra derechos de otros autores. Eso, pues yo creo que citando correctamente, ¿no? Y también basándose en el criterio de que un curso con una continua citación no es un curso, es un coñazo, con perdón. Pero entonces, pues bueno, sí que es cierto que te tienes que basar en otros autores, en otras referencias, en otros informes y demás, pero tienes que citarlos correctamente, porque si no estás robando las ideas de otro, las estás tomando como tuyas. Entonces tienes que tener en cuenta eso, que tienes que citar siempre a los autores en los que te basas. Y después, consejos para ser más creativo. Cuando un autor tiene potencial, yo siempre aporto ejemplos, ¿no? Tengo ahí una batería de ejemplos de contenidos de libros y de cursos que realmente son y están siendo todo un éxito, y le paso ese tipo de contenidos para que tenga como ejemplo. Sí que he tenido autores pues que me han entregado contenidos súper buenos, muy adaptados y muy orientados a los objetivos de aprendizaje, súper originales, no han cometido ningún delito de plagio, pero que, por ejemplo, no son inclusivos. Es decir, en sus contenidos, pues, yo qué sé, de sanidad, siempre hay un médico que es un hombre y una enfermera que es una mujer, o no tienen un lenguaje inclusivo completo y demás. Pues intentas, digamos, educarlos también en eso, porque no es solo cuestión de que me aportes contenido bueno para mi curso, sino que tengas en cuenta también que el lenguaje inclusivo no solo está en los cursos, sino que también está en toda tu vida diaria y tienes que aplicarlo, ¿no? Entonces yo creo que pues eso, que me aporten buenos contenidos formativos, yo también tengo que formar al autor en cómo los tiene que aportar, ¿no? Entonces, basándome en ejemplos, acompañándolo durante el proceso y guiándolo en todo el camino creativo, ¿no? Bueno, por cerrar un poco esta parte de los autores que quieran ser formadores, ¿alguna recomendación más que quieras añadir o algo al respecto? Así que veas relevante. Pues nada, que si eres un buen formador, si llevas muchos años impartiendo cualquier tipo de especialidad formativa del SEP, de la Fundae o certificados de profesionalidad, y quieres a lo mejor compartir tus conocimientos con otros, pues que sepas que la edición o las empresas editoriales también buscan ese perfil, entonces que también se hagan visibles, ¿no? Que contacten con las editoriales dedicadas al mundo de la formación, y que puede ser una salida. No te vas a hacer millonario, pero sí que puedes complementar pues tu actividad principal pues con esta actividad que es súper gratificante, ¿no? Ver publicado tu libro, ¿a quién no le gusta publicar un libro y que ver su nombre en la portada o tener un material para formar a otros? Yo creo que aparte de eso, de publicar un libro con tu nombre, pues compartir tus conocimientos con otras personas para que otros aprendan, yo creo que es algo maravilloso y algo que yo creo que a los formadores os llena un montón, o es vuestro principal reto y objetivo, y es vuestra, no sé, es algo súper vocacional. Y un autor es lo mismo, comparte sus conocimientos, sus creaciones con un público, ¿no? Entonces, Nosotros pues nada, que se animen todos los formadores a compartir esos conocimientos en formato libro. hace nada, unos episodios hablábamos con Marc Castro de etiqueta de marca personal. Digo, Ah, yo creo sí. que esto es una muy buena forma de también impulsar más pues, el posicionamiento como formador. Hablamos también con Roberto Marijuán Ujú. en una charla que decía de cómo cobrar 2, 3 o 4 o 5 veces más por tus formaciones. Bueno, Ya. pues esto es de los temas, yo creo que al final también te ayuda a posicionarte Mm, cuando eres autor, claro. Ujú. y que quizás eso pues también incrementa tu caché a la hora de que puedas trabajar como Totalmente. formador, ¿no? Sí, totalmente. Aparte que hay empresas ya que buscan, pues para sus eventos, ponencias y demás, autores que tengan o ponentes que tengan libros publicados, ¿no? Entonces eso como que te da lo que decías, cierto caché, cierto Ujú. prestigio, ¿no? A nivel social, ¿no? A nivel económico ya digo que los autores no se van a hacer millonarios porque no somos ni Vargas Llosa ni vamos a ser Maruja Torres, pero sí que es cierto que te da cierto prestigio, que cierto también posicionamiento. Un autor es como alguien respetado en el mundo, pues pone Sí. en el mercado del libro sus conocimientos y es como, ¿no? Más experto, Alguien parece más más experto. experto, parece más experto, ¿no? Entonces sí que es cierto que tiene cierto tirón. Entonces, a nivel de posicionarte, si tienes tu propia marca personal, es una de los beneficios, ¿no? Pues eso.
de publicar contenido. Mira, ¿y cómo suele ser, para acabar ya la parte de autores en sí, cómo suele ser la relación de un autor con la editorial? Y me refiero, claro, como has dicho, cada vez hay que actualizar más contenidos. Bueno. ¿Generalmente se hace un acuerdo cerrado para el contenido o es habitual otro tipo de relaciones más a medio plazo? Ujú. Bueno, hay de todo, ¿no? Normalmente cerramos un acuerdo, un contrato, tú tienes que darme los contenidos para esta materia y en este momento, ¿no? Después, si hay actualizaciones a lo largo del tiempo, pues también se firman otro tipo de acuerdos, porque no podemos llegar a saber en ciertos momentos sí, ¿no? Si es algo legislativo, que hay un borrador que se va a publicar, pero tenemos que impartir el curso, bueno, hay diferentes casuísticas. Pero sí que hay autores que llevan trabajando con nosotros desde hace 15 años, ¿no? Y que ya la relación entre el autor y el editor es casi ya de colegas, en plan Ujú. familiar, ya nos ofrecemos, ya él se ofrece a desarrollar ciertos contenidos, ya con total confianza yo contacto con ellos y tengo la gran suerte de que muchos de los autores que empezaron conmigo en 2006 pues siguen con nosotros y conmigo en 2023. Ya. Entonces, se han convertido casi en, pues eso, en colegas de profesión, en familia y en también pues nos apoyamos unos a los otros. La verdad es que todas las experiencias que he tenido con autores lo que me han aportado es aprendizaje, ¿no? Y yo se lo digo a ellos también que aprendo con ellos día a día, porque a mí me toca revisar contenidos diferentes de diferentes familias profesionales y con ellos aprendo un montón. Muchas veces me queda el pozo aquí y de repente pues soy capaz de recitar el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y no sabía Que lo que lo sabías. conocía, pero bueno. La verdad es Bueno, que es un trabajo muy gratificante. bueno, esto es casi como un colega, que en vez de llamarlo a copas de vez en cuando, lo llamas a escribir un libro. Digo, Sí, mira, sí, tenemos otro libro que escribir, totalmente. ¿te vienes? No, bueno. Sí, y aparte que, bueno, tengo la gran suerte de que siempre me invitas a este tipo de eventos y gracias a ese tipo de eventos como Trailers for the Future o como muchos de los que me llamas, pues he sacado muchos Muchos autores. O sea autores. que también te lo tengo que agradecer a Nada, ti. me voy a inventar un feed o una tasa para poder también ahí reproducir. Oye, Nada, en el próximo Trainers me monto también un stand ya para... está, y ya ya está. está. Muy bien. Bueno, dejamos caer, que ya lo he comentado en otros capítulos, pero el próximo Trends for the Future, que es el Congreso Nacional de Formadores, que será la quinta edición, será el día 10 y 11 de noviembre en Santiago de Compostela, viernes y sábado. No tenemos aún el programa cerrado, no está abiertas las inscripciones, pero quien quiera venir, que vaya reservando cita. Que sepas que yo se Eh, lo digo también a muchos autores, porque sí, claro, sí, muchos son formadores, docentes y bueno, que ya se lo iré pasando también, iré difundiendo el evento. muy bien. Mira, me comentabas cuando, nada, el correo que intercambiamos para preparar el podcast, Ujú, que de hablar, que era algo interesante hablar de perfil de humanidades digitales en la sociedad ujú. actual. Y yo voy a empezar por lo primero. ¿Qué es el perfil de humanidades digitales y por qué es importante a día de hoy? Bueno, yo creo que los perfiles de humanidades digitales son cada vez más relevantes en la actualidad, debido pues que hay un aumento de una intersección, ¿no?, entre tecnología y las disciplinas más humanísticas. ¿Por qué? Porque digamos que las humanidades digitales desempeñan un papel crucial en la preservación y el acceso a la información, sabemos cómo analizar y visualizar los datos y sobre todo porque eh, fomentamos la colaboración y la integración de diferentes disciplinas. Tenemos como características muy importantes. Por ejemplo, muchos grandes fundadores de empresas tecnológicas son humanistas. Susan Wojcicki, que fue directora de YouTube, pues estudió historia y literatura. Ujú, El cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, estudió filosofía. ujú, Butterfield, que es cofundador de Flickr, también es licenciado en filosofía. Y la socia fundadora de FENSA, que es el grupo al que pertenezco, Patricia García, ujú. es licenciada en filología inglesa. Es decir, que las humanidades digitales aportan unas cualidades como la creatividad y el pensamiento crítico que son imprescindibles en el desarrollo de campos como el Big Data o la inteligencia artificial. Ujú. Por ejemplo, los asistentes de voz o tecnologías como ChatGPT u otras herramientas de inteligencia artificial requieren de expertos que conozcan con detalle la forma de comunicarse de las personas y cómo la tecnología puede comunicarse con los seres humanos, y para eso estamos los humanistas digitales, ¿no? Los perfiles de humanidades digitales. Entonces, yo creo que cada vez más pues las humanidades son pilares fundamentales dentro del campo científico y tecnológico,
porque cada vez más hay una unión entre el mundo digital y el mundo de las letras. Por ejemplo, el Big Data en la literatura es algo que es totalmente, pues, digamos que habitual ahora. ¿Qué hace el Big Data en la literatura? Pues busca patrones escondidos en las obras literarias o que puedan llegar a reconocer autores anónimos, ¿no? Entonces, pues es una aplicación que hacen los filólogos. Yo que me licencié hace 1500 años, tenía una asignatura que era lingüística computacional, ¿no? Que era algo también pues, muy orientado al mundo digital. Es decir, no hay una separación entre ciencias y letras, sino que las ciencias necesitan de las letras y las letras necesitan de las ciencias. Pero cada vez más, y ahora es más latente, con las nuevas tecnologías, el perfil de humanidades digitales es súper necesario, sobre todo porque es eso, necesitan las nuevas tecnologías de saber cómo se comportan los humanos, cómo se comunican los humanos, cuál es el procesamiento del lenguaje natural y demás, pensando en tecnologías como por ejemplo el famoso ChatGPT. Es curioso, en el último podcast que grabé con Dani Suárez de Sapiens, destacaba como competencias más importantes quizás a desarrollar ahora. Hablábamos por formuladores, pero para cualquier persona, la lectoescritura, que al final es algo relacionado muy con las humanidades. Y bueno, y tienes razón que yo ya hace años que siempre se oía que los humanistas, las humanidades, que era necesario siempre tener a alguien en la empresa y tal, pero nunca como hoy, en la que toda la tecnología que viene nueva, cómo funcionamos con ellas escribiendo, además, Justo. y la importancia de cómo escribas te da la calidad o el resultado de lo que te devuelve, ¿no? De cómo, Claro. pues yo creo que nunca antes se vio esa relación que estás comentando tú, que es efectivamente súper Sí, yo me acuerdo que interesante. eso, allá por el año 2001, 2002, en la Facultad de Filología de Santiago de Compostela, pues hablaba mucho de los asistentes de voz, plan de guau, tal, y esas voces súper robotizadas que había, pero que te flipaban, pues ahí tenía mucho que ver, pues, los expertos, los filólogos, ¿no? Los lingüistas, los sociólogos también, que conocían con detalle la forma de comunicarse de las personas y que necesitaban esas empresas tecnológicas de ellos para saber cómo podía comunicarse estas nuevas tecnologías. Entonces, tener ese tipo de conocimientos, pues, hace mejor esa herramienta tecnológica. Sí, sí, yo creo que antes lo que hacíamos era de ser todos muy humanos, estábamos haciendo un esfuerzo para llevar a digital 1000 cosas, y Ujú. ahora lo que hace falta es traerse todo lo digital que hay, que otra vez un poco a lo más humano, que es lo que nos falta, o que, bueno, que estamos empezando a pecar, ¿no? Incluso en las habilidades que desarrollamos. El otro día Ujú. incluso escuchaba temas y tiene que ver con todo esto, con que las cosas, las máquinas trabajan para nosotros, que el coeficiente intelectual medio de la humanidad se está bajando. Y tiene que ver porque hay otros que trabajan por Que nosotros que son piensan por ti. máquinas. Claro, claro, totalmente de acuerdo, sí, sí. Bueno, ¿y qué beneficios pueden obtener al integrar en sus proyectos y estrategias de formación esto un formador o una empresa de formación? El tema de las humanidades digitales. ¿Cómo ves tú que pueden, respecto a lo que hay, mejorar por los resultados de la formación? Pues, ¿Tiene que ver quizás con el diseño instruccional? puede ser, es decir, yo siempre digo que el diseñador instruccional es un editor digital también, con conocimientos pedagógicos, ¿no? Con ciertas bases de metodologías pedagógicas. Entonces, y también tecnológicas, porque tenemos que pues, conocer herramientas de autor o estar a la orden del día de las nuevas herramientas que se podemos incorporar. Entonces, sí puede ser un beneficio para esas empresas, ¿no? Contar con un perfil de humanidades digitales, por eso, quizás por la capacidad que tenemos, quizás porque también, como hemos sido siempre los últimos de la cola, en plan de tú eres el rarito que estudia filosofía o que estudia sociología o filología, pues estamos como muy fortalecidos, ¿no? Somos como los Braveheart del mundo laboral, ¿no? Estamos acostumbrados a cualquier tipo de trabajo, porque Ujú. hemos hecho de todo, desde grabar datos hasta lo que sea. Entonces tenemos como muchas capacidades y podemos adaptarnos también a esos medios. Y no olvidemos que trabajamos con el lenguaje, ¿no? Que trabajamos con la comunicación y esa es nuestra capacidad principal, digamos. Las habilidades comunicativas, cómo exponer un texto para que pueda ser digerido de forma totalmente natural por otros. Entonces, el perfil de las humanidades digitales pues une eso, ¿no? Esa habilidad de comunicación con las habilidades pedagógicas, con las habilidades tecnológicas, ¿no? Eso es un diseñador instruccional perfecto, el que tenga esas tres habilidades.
Bueno, el diseño instruccional a mí me está quedando en palabras mayúsculas, porque de varios de los capítulos hablamos de tecnología y todo el mundo dice, pero lo importante es la metodología. La metodología, Que al totalmente. final hablamos de edición de contenidos, lo importante es la metodología, el diseño instruccional, o sea, volviendo siempre a diseño instruccional, diseño instruccional. Yo creo que es, no sé, digo gran olvidado, pero sí un gran desconocido para muchos de los que nos dedicamos a la formación, al menos desconocido en el nivel que debíamos conocer. Sí, totalmente. Aparte que yo he visto cursos que son ¡guau! Pura fantasía, vídeos, fuegos artificiales, toma, una inversión económica enorme, pero realmente yo no sé ni por dónde empezar, porque no hay una secuencia lógica de los contenidos, no hay alguien detrás que diga, este recurso está muy bien, pero lo voy a poner en este orden y vas a tener que evaluarse de esta manera y demás. En eso consiste el diseño instruccional, ¿no? En darle estructura y forma a todo. Me hace gracia porque me estoy acordando de que hace un par de semanas una empresa bastante potente en el mundo de los contenidos me hablaba de diseño obstruccional, porque no tenía ni idea de que existía el diseño instruccional y le cambiaron el nombre. Después mantuve otra conversación con otra y decía diseño institucional. Ni siquiera conocía la figura del diseñador instruccional, ¿no? Entonces decías lo que decías tú, que es el gran Sí. desconocido. Y es como el que establece las pautas del curso. Puede tener fuegos artificiales y puede tener 1000 aplicaciones y herramientas tecnológicas, pero tiene que tener una lógica, es decir, tiene que tener una justificación. Antes me acuerdo que en el diseño instruccional siempre poníamos como una frase de instrucción previa de haz clic aquí cuando había un botón, ¿no? Para dejar claro que tenías que hacer clic aquí. Ahora ya no, ¿no? También el usuario que hace esos Sí, cursos está más ya, avanzado. claro, aprende, ya sabe que cuando ve un botón que tiene que hacer clic aquí. Es decir, también los criterios de diseño instruccional van cambiando, ¿no? Cuando el usuario también ya va aprendiendo un poco más. Pero sí que es cierto que hay ciertas instrucciones o ciertas secuencias que tiene que tener un curso, ¿no? Y para eso está el diseñador, ¿no? Para darle una organización y una estructura a todos los cursos de formación que se hagan o bien en Blended Learning o e-learning 100% o incluso en presencial, ¿no? Cuando se hace un curso en presencial también hay que hacer una programación didáctica y en ese sentido pues siempre hay un experto en pedagogía que tiene que establecer el cómo, el cuándo, el quién, el qué y el cómo voy a evaluar eso, ¿no? Bueno, yo me lo noto porque lo veo como algo que hay que trabajar sobre ello y seguro que sacaré algunas cosillas más para darle más impulso al tema Ajá. del diseño instruccional. Bueno, una última pregunta un poco del contenido este que estamos tratando, que es una pregunta así un poco, no sé, con trampa, pero difícil, y es, en un mundo en el que últimamente lo que te dicen es, el contenido es lo que no importa, es lo que no nos importa, porque el contenido, el conocimiento está No. por muchos sitios, ¿hacia dónde crees tú que evolucionará o cómo, pues un mundo como el tuyo, ¿no? De generación de contenidos, de organización de conocimiento, de alguna forma, por decirlo así, no sé. ¿Cómo A ver, ves? para mí el contenido sigue siendo el rey. Es decir, un curso puede tener, con lo que comentábamos, fuegos artificiales y ser la bomba en cuanto a tecnología, pero tienes que aportarle algo al alumnado, tienes que aprender y tiene que tener un buen contenido. Entonces, yo creo que sí que se va a orientar mucho hacia el propio ritmo del alumno. Nos van a dirigir en cuanto a qué tenemos que aprender, ¿vale? También las capacidades y las habilidades o todo lo que precisan las empresas están cambiando. Sí. Ya no es solo, pues, tienes que tener conocimientos de programación, sino lo que te comentaba, ¿no? Tienes que tener habilidades comunicativas o de organización, o tienes que ser una persona flexible, adaptable y tienes que, yo qué sé, 1000 historias, ¿no? Pues también espero que la formación vaya en ese sentido, que ya no te dirijan hacia qué tienes que aprender, sino que pues eso, los propios mecanismos de la tecnología nos indiquen qué es necesariamente lo que tenemos que aprender para un futuro, ¿no? Que ya pues, pues sean proactivos y ya nos digan lo ideal para tu base académica es que aprendas sobre esto, esto y esto, porque el mercado va a ir por ahí. Entonces yo creo que eso sería lo ideal, ¿no? Y también otro gran reto que yo creo que tenemos todos, o sea, estés en presencia, el tener la atención del alumno es complicado, Mm. pero online quizás más, a pesar de que todo ha evolucionado a mejor. O sea, fíjate tú los tostones que nos comíamos nosotros hace años y te echabas ahí y lo mirabas. Ahora ya para nosotros nos cuesta porque también hemos
queremos cosas más inmediatas, más cortas, más rápidas y la atención y Claro. tienes muchas distracciones, entiendo que eso es un reto también a la hora de generar contenido, sobre todo eso, el learning. Sí, lo que te comentaba antes, el microlearning ahora sigue siendo una tendencia, ¿no? Desde hace años, pero Sí. más ahora, porque cada vez queremos píldoras más pequeñas y quiero aprender cuanto Sí. antes mejor y más rápido y demás. Entonces tenemos que ir al grano y darle al alumno, pues eso, vídeos o audios o recursos que no duren mucho, porque si no, el nivel de atención baja y Baja. los objetivos de aprendizaje no se cumplen. Entonces, yo creo que también tenemos que ver mucho las tendencias sociales, ¿no? Ujú. Del alumnado. Ya hemos visto mobile learning, ¿no? Que antes parecía una locura, pero es que realmente es el dispositivo más utilizado a la hora de formarnos, ¿no? El móvil. Antes Ujú. estaba todo como muy orientado a PC, ahora los contenidos tienen que ser responsive y tienen que adaptarse a todos los dispositivos. Entonces, pues bueno, tenemos que estar muy a la orden de esas tendencias sociales del alumnado. Y aparte que incluso las tendencias en redes sociales, cada vez más se usan redes sociales en TikTok, vídeos rápidos, pues eso, que den mucho engagement, que enganche mucho al alumnado y demás, pues también tenemos que aportarle ese tipo de recursos y sobre todo la estética. La estética nosotros nos fijamos mucho en qué es lo que se lleva ahora, ¿no? En cuanto a vídeos, en cuanto a lenguaje, en cuanto a todo, para también adaptar todos nuestros contenidos en cuanto al formato, ¿no? Lengua, recursos, colores, Ujú. todo pues, a los destinatarios. Yo me acuerdo que cada colección que inauguramos en la editorial le ponemos el color Pantone de este año, ¿no? Porque es el color que se lleva. Entonces, pues bueno, es una forma de también conectar Ajá. con el público. Entonces me acuerdo, pues eso, cuando se inauguró la colección de textil y confección y piel, pues era el Marsala, el color Pantone de este año y funcionó súper bien. Entonces, Ujú. pues también conecta mucho con el público ese tipo de lenguaje o de comunicación no verbal, ¿no? Son guiños, son como guiños, ¿no? Así Son de guiños, totalmente. sí, Entonces, sí. pues bueno, o la tipografía incluso, pues ahora se lleva más esta tipografía pues de palo seco que esta otra. Entonces también incorporamos esa serie de tips, ¿no? Que tienen que ver mucho pues con las tendencias estéticas o gráficas del momento. Ujú. Bueno, pues, creo que ya llevamos un buen contenido y muchas cosas interesantes para quien interese el mundo editorial, el tema de la creación de contenidos y hasta el diseño instruccional. Ujú. Vamos a ir cerrando y lo que te voy a preguntar, aunque alguna ya numeraste, pero, ¿qué 3 herramientas dirías que pueden ser así las más importantes para que pueda utilizar un autor de contenidos o que deba manejar, habitualmente para poder generar contenidos? Bueno, Word, Word, vale, Word, escrito, sin duda. sí, sale Point. No, yo creo que bueno, realmente, que tenga unas competencias digitales, que también sepa de algunos programas, pues, para enriquecer sus contenidos, pero realmente no tiene por qué utilizar ninguna aplicación o herramienta necesaria, simplemente, pues, que él tenga esos conocimientos especializados sobre una materia y que él sea, pues, que se deje ayudar por un editor, ¿no? Que el editor va a saber cómo tiene que trasladar todos esos conocimientos que tiene en este caso, pues para un libro, para un contenido e-learning. Entonces yo creo que no es necesario que utilice muchos programas, sino que esté abierto a pues, que el editor le indique cuáles son los mejores para ese momento preciso. Es mi opinión, vaya, porque hay muchos autores que no tienen muchas competencias digitales, pero que tienen mucho potencial como autor. Entonces, con tal de que me envíes un Word planito, tú tranquilo que yo después le doy forma como diseñadora instruccional o como editora. Entonces, no sé, yo creo que eso es Bueno, un... y voy a cerrar con una pregunta complicada para ti. ¿Qué piensa una editora de ChatGPT y de sus sistemas antiplagio? Bueno, a ver, lo de ChatGPT es una locura. En el último Spoilearning, en el que coincidimos, Sí. se nos acercaron muchos autores que nos ofrecían contenidos generados por ChatGPT. Entonces, pues para nosotros no son válidos, ¿vale? De momento no son válidos. Para mí no es válido un contenido desarrollado por ChatGPT. ¿Por qué? Porque hay ciertas lagunas en cuanto a propiedad intelectual, en Ujú. cuanto a temas legales y también porque no olvidemos que ChatGPT tiene como una memoria hasta cierto año, 2021. También cuando ChatGPT no sabe algo, te miente. Entonces, pues Sí. sí que es cierto que tenemos algunos autores que no nos lo han dicho, lo utilizan y nosotros los hemos pillado, ¿vale? Por algunas
pues eso, no nos Ratas o... cuadraban contenidos, no nos cuadraban algunas cosillas, ¿no? Y porque ChatGPT siempre utiliza el mismo patrón, no te da la misma respuesta, pero el patrón siempre es el mismo. Ujú. Entonces, de momento, como editora, no me siento cómoda con ese tipo de herramientas. Sí que me puede servir de ayuda, ¿vale? Sí que creo que es una herramienta de apoyo que me parece idónea, sobre todo porque a mí me dedico a temas de comunicación, pues a lo mejor para temas de marketing digital, para crear un post de un blog o para lo que sea, me puede servir de ayuda, pero siempre tiene que haber una intervención humana. Para mí es totalmente necesario, aún los humanos, por el momento, en junio 2023, es súper necesaria la intervención humana dentro de la creación artística, ¿no? Me da Muy mucho bien. miedo también, mucho miedo y mucha inquietud, no sé hacia dónde llegará, pero sí que es cierto que en algunos casos pues me parecen útiles como herramientas de apoyo, pero ChatGPT en sí ahora mismo no lo veo como un buen autor, ¿no? Ujú. Bueno, pues nada, yo creo que tenemos eso, mucha información. Se han llevado, la gente va a tener que estudiar mucho para llevarse todo lo de este podcast. Quería agradecerte, como siempre, que tu aportación voluntaria al podcast y a todo lo que hago, y darte la oportunidad para que también abras esa puerta para que quien nos escuche y quiera ser autor, pues que sepa dónde te puede encontrar a ti o si se quiere dirigir directamente a la editorial. Claro, pues nada, todo aquel que tenga curiosidad o necesidad de compartir sus conocimientos, pues le invito a visitar la web de Ideas Propias Editorial, ideaspropiaseditorial.com, o enviarme un correo a mcosta, m de Madrid, costa sin la S, que en Vigo me ponen la S, @ipeditorial.com. Y nada, agradecerte, Juan Diego, que me tengas siempre presente en cada uno de tus proyectos, que son muchos, variados, repentinos y muy gratificantes, porque para mí es un placer compartir siempre conversaciones y conocimientos tanto contigo como con el resto de personal que vas ahí año tras Trayendo. año aumentando el equipo. O sea que para mí, tanto trainers como este podcast, como todo lo que, todos los proyectos que me invitas, es un auténtico placer y un privilegio, ¿vale? Bueno, pues el agradecido soy yo, que sin vosotros no habría proyectos. O sea, yo simplemente soy un pequeño cocinero, ¿no? Como me trato a veces. Pues muchas gracias, María. Y bueno, en breve nos escucharemos en online, tanto Eso, en YouTube como en el resto de plataformas de podcast. pues ¿Vale? nada, dadle a me gusta, y eso, no se dice Eso sí, sí. así, eso, Sí, dadle a sí, me a un like. gusta, Eso. eso, un like. Bueno, Venga, Juan un Diego, saludito. un saludito, Venga, chao, chao. chao. ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Escríbete en la newsletter de wecap.com, wekab.com. Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.